¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir reaccionando a todo lo relacionado con Dimash Kudaibergen. En esta ocasión vamos a reaccionar un mensaje que me dejaron por Instagram una usuaria de nombre Gaby Olga, que me imagino que es suscriptora del canal. Y me dijo: Ático, este video es interesante porque es como se conocen Gong Lina y Dimash. Y detrás de cámaras hablan de cómo escogieron la canción de Become a Poet, hablan un poco de la historia y pues cosas así. Lo voy a descubrir junto con ustedes, va a ser muy interesante, pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro vamos a ver ahora sí de qué se trata este video, que pinta muy bien. Y pues bueno, señor Dimash, por favor, haga lo suyo. Dimash. Yes. How to say in Kazakhstan 语言 Hello, 你好 Salim. 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 Ok, hasta clases de kazajo estamos recibiendo aquí. Aquí es el momento en donde se encuentran Dimash y Gong Lina. Y Gong Lina le dice a Dimash: oye, Dimash, ¿cómo se dice en kazajo hola? Y Dimash le dice Salem. Entonces ya nuestra primera clase de kazajo con el maestro Kudaibergen es hola, en kazajo se dice Salem. Ni hao. 你好 En chino se dice ni hao. Salim. 记住了 Salim. So, what do you want to sing with me? Which style? First of all, I Ok, aquí Gong Lina le está preguntando a Dimash, ¿qué te gustaría cantar conmigo? ¿Qué estilo? want to say a lot of thanks to choosing me. Because for me, share stage with you is very big honor. Aquí Dimash le está contestando, le está diciendo: bueno, primero, antes que nada, quiero decirte muchas gracias, compartir por escogerme. Dice: compartir el escenario contigo es un gran honor para mí. And what kind of style you want to sing? Do you want to try in Chinese singing? Yes, because I wanna use this opportunity and I wanna show my respect for Chinese audience. So Ok. Y no sé, como que se echaron la bolita de la responsabilidad entre los dos. Porque primero Gong Lina le pregunta a Dimash: ¿qué estilo te gustaría cantar conmigo? Y Dimash le da las gracias, le dice que es un gran honor y todo eso. Y después Dimash le pregunta: bueno, ¿y qué quieres cantar? Como que diciendo: bueno, el estilo, decídelo tú. Y Gong Lina le dice: bueno, me gustaría cantar algo en chino. Y Dimash le dice: sí, a mí también me gustaría, porque así me gustaría de esta forma agradecer a toda la audiencia y a todo el público chino. if it's possible, Yeah. teach me how to sing in Chinese. Wow. Y dice: y si es posible que tú me enseñes cómo se canta en chino, o a cantar en chino. Very good. If you sing it in Chinese, the audience, they like you. Y Gong Lina le está diciendo a Dimash, dice: bueno, si tú cantas en chino, dice, toda la audiencia te va a querer. Bueno, creo que no es necesario eso, porque la audiencia en China ya ama a Dimash. Un cafecito. Y pues sí, la audiencia en China, Dimash es Dimash. So I heard your song, a story of sky, huh? One sky. One sky. Yeah, I like very much this song. Think Ok, aquí Gong Lina le está diciendo como que ella está pensando qué es lo que puede cantar con Dimash. Y le dijo Gong Lina, dice: escuché unos sonidos interesantes en la canción de La historia de un cielo. Y Dimash le dice: sí, es la historia. Bueno, es que primero ella lo dijo, la historia, The Story of Sky, la historia del cielo. Y Dimash le corrigió, le dijo: no, es The Story of One Sky, la historia de un cielo. Thank you very much. Touch my heart. Thank you. Y Gong Lina le está diciendo: y esa canción me gustó muchísimo. Dice, tocó mi corazón. Y Dimash le está dando las gracias. So this sounds very wild and peaceful.
Yes. So una maybe canción muy I want to pacífica. with you singing a new song also like this style. Okay. Too difficult for you because we haven't long time. Yes, of course, of course. So Ok, me está diciendo Gonglina, dice, bueno, entonces me gustaría que cantáramos una canción más o menos en ese estilo, muy tranquila y muy pacífica. Dice, es una nueva canción. Y le dice Gonglina también a Dimash, dice, aparte sé que va a ser muy difícil para ti porque llevas mucho tiempo sin cantar en chino. Y Dimash le dice, sí, vamos a ver. I have one song. Name is 成为诗人. 成为诗人. Good. Become a poet. Ok, le está diciendo Gonglina que ella tiene una canción nueva que se llama Shongwe Shuya, algo así. Y le dice luego en inglés, se llama Become a Poet. Y pues vamos a ver. Want to tell you a story why I want with you singing this song about a girl. Ok, aquí le está diciendo a Gonglina Dimash, dice, te voy a contar la historia de por qué quiero que cantes esta canción conmigo. Y ya le está empezando a contar la historia, dice, había una chica. When she born, she just one finger can move. Ok, dice, cuando ella nació solamente podía mover un dedo de todo su cuerpo. If she want to breathe, she was a machine. Oh. Dice, para respirar necesitaba una máquina. Wow. So very difficult life. Dice, una And vida the muy doctor difícil. told her parents. El So doctor le she dijo a sus just padres. 4 years can live. Ok, dice, entonces el doctor le dijo a sus padres que solamente le daba una esperanza de vida de 4 años. And later will be die. Y And que, this girl like write poem. She dice, y a esta chica le gusta escribir poemas. write poem every year. Dice, ella escribe poemas todos los This años. year, she is 21 years. Wow, really? Dice, y este año ella cumple 21 años. O sea que la predicción del doctor, qué bueno que se equivocó. En estos casos, qué bueno que los doctores se equivocan. Nada más le daba una esperanza de vida de 4 años cuando ella estaba recién nacida. Y ya este año cumplió 21 y le gusta escribir siempre muchos poemas. Como dice Gonglina, cada año escribe muchos poemas. Really? Yeah. And she write many poem. She write a book. So last Ella year, escribió un libro de I poemas. read her book, and I'm so touched. Dice, y este año leí su libro. Dice, y me conmovió mucho, me tocó mucho. 感动了. So I want to invite you with me singing this story, this song for her. Let's do. Yes, and I will show you her picture. Dice, por eso quiero que tú cantes conmigo esta historia, esta canción. Dice, para ella. Y dice, déjame enseñarte su foto. Y aquí están enseñando la foto de la niña. Bueno, en este caso ya la señorita. She's so beautiful. Yeah, beautiful girl. But so, see, breath. 用力呼吸 deeply breath. Ok, le está enseñando la foto de la niña y están diciendo los dos, es una señorita muy bonita. Y acercó la foto, le dice, sí, pero mira, para respirar necesita un aparato. Dice, cuando ella habla con mucho aliento, o sea, como cuando Dimash canta con una voz airosa, cuando lo hace, o sea, así habla ella, porque obviamente yo imagino que se le escapa el aire por algún lado o algo así. No estoy muy seguro, pero digo, es comprensible y es lógico. No es cualquier cosa que necesites un aparato para ayudarte a respirar, ¿no? Papa, father with El papá de la everything niña. can't move, just one finger. Dice, no puede mover nada, nada más un dedo. So I think this You share with everyone about Yes, the story. yes. Because this melody is 成为诗
人。敬畏舍人。 Wow, beautiful. Oh, you're singing very good. Thank you. Aquí Gong Lina le demostró un fragmentito muy chiquito de la canción cuando ella cantó. Dice para que veas más o menos de qué estilo es. Y Dimash replicó ese sonido. Y nada más con ese puro sonido Gong Lina le dijo, wow, se cantas muy bien. So we learn this song. Yeah. We're together Of course, singing of course. in Chinese. Okay, let's do it. Let's do it. Dice, vamos a hacerlo juntos y vamos a cantarle en chino. Y Dimash le dijo, ok, vamos a hacerlo. Okay. 加油. Yo creo que... No sé, yo creo que Dimash con esa presentación quedó muy satisfecho porque hasta cierto punto es algo que él le encanta hacer, que es como una especie de obra benéfica, por decirlo así, obra benéfica porque es dedicada a una persona con esta discapacidad. Y ya sabemos que Dimash, las obras benéficas creo que son algo que de lo que más le gusta hacer, ayudar a la gente. Y qué mejor que cantar con un propósito extra, aparte de agradar al público y transmitir el sentimiento, sino con el propósito de concientizar a las personas de que hay personas diferentes y hay que ayudarlas, y hay que apoyarlas, y hay que respetarlas. Yo creo que muchas veces la mayor muestra de respeto hacia una persona con capacidades diferentes no es como que apapacharla o quererle hacer todo. Yo creo que la mayor muestra de respeto para una persona con estos problemas es tratarla como una igual, no en todo momento hacerle notar que es diferente, sino como que tratarla como un igual a ti. Yo creo, bueno, en mi opinión más personal, ese es lo que yo siento, de que la mayor muestra de respeto que le puedes mostrar a una de estas personas es tratarla como si fuera un igual, no una persona con capacidades diferentes. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? Ustedes me dejan en los comentarios, ustedes cómo creen que pueden demostrarle respeto a una persona así. Pero bueno, vamos a continuar con el video porque nos estamos desviando mucho. Chayo. 加油. Chayo. Yeah. Dimash. Yes. Ok, aquí ya termina el video y se empieza a repetir. La verdad me gustó mucho, me gustó mucho que nos contaran esta historia, me gustó mucho que nos dijeran cómo fue que se conocieron Gong Lina y Dimash, cómo fue que escogieron esta canción. Esta canción salió más o menos como que no por casualidad, porque yo imagino que Gong Lina ya la tenía pensada. Decir, esta canción, escuché la historia de un cielo, me gustó los sonidos que estaba emitiendo Dimash, los melismas, los adornos. Dice, yo creo que podría quedar muy bien con Dimash, pero primero como que se quiso ver amigable, amistosa, decirle a Dimash qué te gustaría cantar, para que si Dimash no sabía qué, pues meterle la de como Poet, ¿no? Y fue lo que al final resultó. Y aparte yo creo que es muy bueno para ella, porque es promoción de una de sus canciones nuevas. Aparte que es una gran canción, gran canción. Ya muchos de ustedes me dijeron que el rap tiene mucho sentido cuando lees la letra en español. No lo digo por la letra, lo digo por en sí el género rap. Yo se lo quitaría, pero digo, es cuestión de cada quien. Pero en general la canción es muy buena canción. Y fue por lo que ustedes me dijeron, fue el dueto que ganó el concurso de Cantando con Leyendas, Singing with Legends. Ganaron ellos dos, Dimash y Gong Lina, este concurso. Y la última presentación fue esta, la que reaccionamos en la última ocasión, que la de Red Moon Rules. Pero ya no se jugaba nada, ya había ganado el dueto de Become a Poet. Qué bueno que me pasan esos enlaces, porque así me dejan conocer este lado de los artistas, no solo de Dimash, sino en este caso de Gong Lina. Y desde un principio hicieron muy buena química, se llevaron muy bien, se mostraron respeto, se mostraron admiración mutua. Y yo creo que por ahí empieza la armonía de una buena armonización vocal. Pues bueno,
Si les gustó esta video reacción, regalen un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días. Y pues síganme dejando sus enlaces, sus comentarios, sus sugerencias, tanto aquí en YouTube como por mensaje privado en Instagram, para que sigamos descubriendo este tipo de cosas de Dimash y de su entorno, que son tan interesantes y que a lo mejor muchas veces no son tan vistas. Si me pueden dejar el enlace, mucho mejor. Pero si no, pues nada más díganme el nombre del video o algo así y ya lo busco yo. No hay ningún problema. Lo que necesitamos son sus sugerencias para saber a qué más quieren que reaccionemos. Y no nada más de Dimash, si quieren que reaccionemos a algún otro artista o algo, también lo pueden hacer y con todo gusto lo hacemos. Y pues bueno, ahora sí que si esta video reacción les gustó, ya saben qué hacer, regálenme un like. Y pues ahora sí que no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo más al rato en el ciberespacio. Bye.